de la sesión tuitera y la sesión parlamentario del Senado, Paula. No, estuvo muy picante, porque no solamente lo que pasó en la sesión, que le asesta un golpe al plan del gobierno, el gobierno ya vuelve a repetir hoy también, y tanto en on como en off, que va a vetar y que si no logra sostener el veto, pese a que ya se está trabajando en eso, va a ir a la justicia. Pero hagamos un punto ahí. Vetar significa reconocer la sesión de ayer, así que se descarta la judicialización de la sesión. Ahí está el problema. Claro. Porque ese es un tema. Si vos vetás, estás reconociendo que la ley salió, claro. Sí. Y que vos no la querés, entonces la vetás o considerás que no tiene que aplicarse. Por el otro lado, si no tenés que ir a una judicialización directa, que va a tardar más tiempo, por lo tanto la ley va a entrar en vigencia. Te acompaño con un corte de audio de hoy de Guillermo Francos en sintonía con lo que había planteado ayer, antes de la votación. El presidente, como usted señaló, apunta a que estas leyes que se aprobaron ayer no tienen, las que hacen las jubilaciones, no tienen indicado cómo se financian. Exacto. Y por la ley de administración financiera, eso no es legal, no se puede hacer. Entonces la judicializar eso. Va a judicializar en ese punto. Sí, por lo menos en ese punto. Después estudiaremos los antecedentes sobre cómo se originaron esas leyes y si podemos, si corresponde plantear otras objeciones. Ahora, si judicializan, corren el riesgo de perder esa pelea en la justicia. Si vetan, convalidan la sesión, con lo cual ya no se puede judicializar lo que ocurrió ayer en el Congreso. Además, como ayer planteaba Mayans a Tauche, ¿cómo van a judicializar o cómo van a desconocer algo de lo cual están participando? Ayúdanos, viste, Paula. Que también hubo un corte que le decía al propio Abdala, vos te tenés que levantar, porque si vos estás sentado y estás presidiendo esta sesión, quiere decir que estás avalando que esta sesión es válida. Claro. Bueno, es un cruce de versiones la que se ha dado. Yo entiendo que el gobierno está buscando las herramientas legales que más les convengan para sacarse de encima estas leyes que salieron del Congreso de una manera más viable. El tema es que no tiene 86 diputados hoy que le garanticen el blindaje del veto. Yo creo que el gobierno tiene fe que los va a tener para poder sostener el veto, pero tiene que asegurarse de eso. Tiene que asegurarse de que lo va a poder sostener. Guillermo Francos, que ayer tuvo que salir a ser revalidado por el propio presidente. Guillermo Francos que, recordemos, acá hubo una antesala de lo que sucedió, que fue Santiago Caputo lo corren, que era el que tenía más charlas con los gobernadores. Los gobernadores, varios de ellos que podemos recordar quiénes son los traidores y quienes probablemente ayuden al gobierno para que no volteen el veto en diputados. Es muy probable que no se voltee el veto. No el veto a todo, va a ser el veto probablemente a jubilaciones, a moratoria y emergencia en discapacidad, no a lo que querían los gobernadores, que los gobernadores dicen, hoy uno de ellos me marcó, 0,11% del PBI. Acá estamos viendo, estos son los traidores y los aliados, ¿no? Para el gobierno. Traidores y aliados, que muchos de ellos fueron recontraliados hasta ahora, ¿no? Como Jalil y Jaldo. Pero con Luis Majul, Milei dijo, todos los gobernadores nos quieren voltear. Es el gran tema. La iniciativa la presentaban todos. Sí. No solo eso, los acusó de hacer golpistas institucionales. Voy a sumar a Mauricio Alessandro. Hola Mauricio, un placer tenerte acá. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Es posible, es viable la judicialización de la sesión para empezar? Yo lo escuché a Mayans. Mayans le dijo creo que a Villarruel, usted es como un árbitro, usted no puede cambiar las reglas, pero si es un árbitro, es ella la que tiene que controlar que se cumplan las reglas. Y si no hay dictamen en eso que fue votado, las reglas se están violando. Pero el secretario parlamentario estaba ahí, estaba convalidando la... Sí, por eso el gobierno está mirándolo. Pero a confesión de parte, relevo de prueba. Mayán le dice, usted es el árbitro. Yo digo, ¿qué pasa si en un partido de fútbol los jugadores, si nos ponemos de acuerdo, hoy nos jugamos sin la ley del offside? Total. Que el árbitro que tiene que hacer no puede convalidar ese partido. En el supuesto que dice Mayans, vuelvo a decir, a confesión de parte de relevo de prueba, es cierto eso. No hay dictamen, no es válido. Y si ahora, también es cierto una cosa que hay que entenderla, aunque nos parezca extraña. No hay en ninguna democracia, no hay
como 2 tercios en el Senado. No existe. Es la máxima autoridad del país. 2 tercios en el Senado, Claro. te echan Eso un ahora. presidente. 2 tercios en el Senado, te echan la Corte Suprema de Justicia. No existe poder más grande en un país democrático que 2 tercios en el Senado. Eso es lo que remarcan muchos. Tarde o temprano es lo que dice además Villarruel. Villarruel, la traidora, hoy por Milei, que es otro gran tema, ¿no? ¿Esto estaba ordenado? ¿El gobierno estaba esperando esto para ir directamente contra las ratas del Congreso y contra Villarruel? Sí. Muchos remarcan, ojo con esto, estaba todo preparado en el golpe institucional. Fíjense, esto no se resuelve en la justicia, esto se resuelve no vetando, volteando el veto del presidente. Esto se resuelve así, muy probablemente. Pero ojo que Villarruel dice, me hicieron una cama. Mauricio, la cuestión de un cuerpo soberano que, digamos, identifica al Senado, ¿no lo blinda, además de lo que planteaba en términos de autoridades y la dinámica propia, Villarruel diciendo en el tuit picante contra Bullrich, esta sesión ya estaba designada en la preparatoria anual, pero era ordinaria, decían. exactamente. A ver, yo lo escuchaba, me dejó recalculando Mariano recién, cuando dijo 2 tercios del Senado es el poder soberano más fuerte de la Argentina. Sí, pero siempre de arriba de eso está la Constitución. Y los jueces están llamados a interpretar las conductas del Poder Ejecutivo, no importa la mayoría que sean. En la época de Menem, cuando se hace la reforma constitucional del 94, yo digamos, representando a Chacho Álvarez, hicimos un amparo porque dijimos, no puede ser que se limite en los puntos de base de coincidencia la Convención Constituyente del 94, porque era claramente solamente para que reeligieran a Menem. Dijimos, un poder constituyente es amplio, como dijo recién Mariano, es el más soberano de la República y no puede ser limitado por una ley que dice estos son los puntos de base de coincidencia. Mauricio, ¿vos sabés que Fuimos a la justicia y la justicia, el juez Panchi Garzón Funes, recientemente fallecido, abrió el amparo y le notificó a los 257 diputados, creo que era en ese momento, y les hizo saber que estaban bajo examen de la justicia. Después la Cámara lo terminó, pero para que un juez de primera instancia mande a la miércoles esta sesión, en cualquier juez de provincia, de los aliados, juez federal de provincia, una cautelar no se le niega a nadie. Yo ayer le consultaba a un constitucionalista y me decía que el Congreso puede autoconvocarse y que cuando son mayorías agravadas está expresamente constatado en el texto de cada una de las disposiciones. Así que en este caso la sesión estaba habilitada, en esta fuente que consulté, te reitero, y me decía, bueno, es una sesión que con mayoría de los que estaban autoconvocándose se puede comenzar. O sea, vos no coincidís con eso, ¿te parece? No, digo, lo que creo que te dice esta fuente es que un proyecto puede ser tratado sobre tablas sin necesidad de dictamen. No me estaba hablando del proyecto sobre tablas, es sobre la habilitación Porque de una sesión. Autoconvocar los dos Era una otros dicen que no. Que estaba, Hay no, por media eso biblioteca y media biblioteca, claro. le Pero quería más preguntar allá a él que de qué lado está. más allá que se convoquen, había un tratamiento en comisión sin dictamen. Sí, pero después le habilita, falta un proceso y no lo purga la mayoría. El titular de la sesión, Claro. que en ese momento estaba presidiendo Villarruel, Lo dice, convalidó. bueno, Total. que lo voten los propios senadores si lo entienden como El que puede lo dictaminado más o puede no, decir, y el se que vota puede la lo más puede positiva. lo menos, decís vos. Eh, El que puede lo más Total. puede lo Pero me menos. quedo con eso de una cautelar de un juez federal de provincia no se le niega a nadie. A mí me gustaría estar haciendo Busto eso. Fierro habilitando la reelección de Menem, Bueno, que lo ahí manda ya a te Dualde, bueno, hagamos pasaste un 3 plebiscito. pueblos. Ya te pasaste 3 pueblos. Me pasé 3 pueblos, pero estamos pero hablando de la una dinámica reelección. parecida. Como un blanqueo, una de moratoria y un un juez blanqueo. federal de, en este caso, la provincia de Córdoba, habilitando, no es lo mismo una reelección que esta votación, está claro, pero quiero decir que no ¿Te sería acordás la primera vez. La parábola que usó, que para mí es una de las mejores parábolas. ¿Puede Dios es todopoderoso, Juan Pablo? ¿Puede crear una piedra tan grande que él mismo no la pueda mover? Sí. Si no puede crear la piedra tan grande que él mismo no pueda mover, no es todopoderoso. Y si puede mover la piedra, tampoco es todopoderoso. La parábola de Dios y la piedra. Esto es lo que usó en su momento el juez Busto Fierro para decir, ¿puede alguien crear una constitución, un poder constituyente crear una constitución que él mismo no puede reformar? Entonces, Mauricio, vos si fueras el gobierno, ¿qué harías? Estaría buscando un constitucionalista Sí. rápidamente en el conurbano bonaerense, si fuera posible, o si no en alguna capital de provincia. Para ir a hacer una presentación sobre esta Claro. sesión en una para justicia provincial. Para pedir que se suspenda la ejecución de estas leyes
algunas que ¿Pero se tienen puede que hacer una presentación de esto en una provincia? Y si juez sos, federal. si sos un ciudadano, estás afectado. ¿Y cómo sería la denuncia? Estás Pero afectado, no, sos entonces, claro, pero lo tiene que hacer. No, Un ciudadano. no lo va a hacer el ciudadano gobierno. puede hacer. Pero para Un jubilado Total. que no ¿Cómo quiere sería que la- haya moratoria porque le perjudican su haber si aparece más gente repartiendo la torta Pero cada vez ¿cómo más sería la chiquita. denuncia y contra quiénes? ¿Denuncio al cuerpo de No, senadores? no, pedí la ¿Cómo se hace? inconstitucionalidad de la ley. Inconstitucionalidad de la ley. Esta ley es inconstitucional, digo. Diciendo que Igual la eso- sesión yo estoy- no es válida Igual con eso el no va a cosas pasar, para que repito, tengan eso no procedencia. va a pasar igual, eso no va a pasar. Esto se resuelve, Un repito, delirio. en el gobierno remarcan, esto se va a resolver Con veto. con veto. Con veto y Con respaldo veto del y veto. con un acuerdo que a esta hora, un miembro del gobierno tiene con 2 gobernadores. O sea, va a haber probablemente tender de vuelta los puentes que Milei dinamita. Sí. Desde ayer se estaban entendiendo. Diciendo. Ayer los normales conversadores del ala La más famosa dialoguista, más rosquera, Sí. si querés. O rosqueros son todos. Pero del ala más dialoguista del gobierno estaban conversando con los gobernadores, mientras en el Senado sabían que le venían todas pero- negativas, pero las conversaciones ya estaban Pero activadas. está bien, pero la política está bárbaro como ustedes lo plantean, pero con un papelito que diga que son inconstitucionales, hay mucho más excusas para encontrar los 2 gobernadores amigos. Esa Pará, cautelar sí es de juez inconstitucional. federal, No quiero violar Siempre recuerdo uno de mis primeros amparos. Había una ruta y en el medio se mataba la gente porque no había barreras. Entonces yo hice un amparo por el chacarero que estaba desesperado porque todos los días se mataba a alguien ahí, Sí. para que pusieran barreras. El juez me dio la sentencia, el chacarero cuando vino el tren a las 3 de la mañana, un tren que cargaba piedra, salió con el papelito y dijo, pará, lo tiraron a la mierda. Volvió y me dijo, doctor, este papelito no sirve para nada. Volví y el juez me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle desobediencia al presidente de Ferrocarriles. Fui, lo notifiqué y a partir de ese momento pusieron las barreras. El papel solo no sirve para nada, pero el papel más política, amenazas y discusiones, tiene mucho valor. Bueno, Yo Pero juraría que- es un poder metiéndose en lo que decide otro. digamos. ¿Cómo sería? el Y poder? es la justicia, generalmente No, la justicia el dice que lo Ejecutivo- resuelva la política. El Ejecutivo presenta No, una porque él denuncia. dice que no lo Es va a presentar el inconstitucional. Ejecutivo, que lo va a presentar un Como ciudadano a era, pie, pero yo en digo, la bueno, pero en la justicia, en el papel sí, el dice papel vino Sí, la justicia Sí, es interviniendo. Juan y inconstitucional, es inconstitucional la ley. Yo digo, para mí la trampa la estableció ¿Pero por Mayans. qué sería inconstitucional? Por lo que dijo Si además Mayans, te dicen que hasta es los parte de la fondos... otra- Perdón. ¿Qué dice Mayans? Que el presidente Dice- no puede ser presidente. No, pero además dice, usted es el árbitro, le dice a Villarruel. O sea, usted no vos se puede irías meter en ahí, las reglas. al comienzo. Pero Entonces, Villarroel no es parte del legislativo. bueno, es lo que él Eso dice. se sabe desde pero entrada. dice, pero usted es el árbitro, Pero usted tiene que pudo cuidar que haberse se cumplan las equivocado reglas. Mayans. Si falta dictamen. No, Mayans lo que le dice a Villarruel es, usted no es parte de este poder. Usted Claro. es parte, usted se tiene que preside, presidir. pero es Árbitro, parte de otro. usa la palabra árbitro. O sea, la palabra árbitro es lo que Árbitro en el convalida. caso de. Pero árbitro porque tiene que votar en caso de empate, como votó Cobos en 2008 con lo positivo y también con el 82%. También ante Garmaz móvil. era el árbitro de la Estaba elegancia, viendo- pero pará. Sí, sí, Guillermo Nismo en Feliz Domingo. Árbitro célebre. Estaba viendo la explicación que ella da, ¿no?